En el capítulo de hoy se analizará la importancia y pertinencia del currículo en la formación docente. También se abordará el compromiso y la responsabilidad que debe asumir el formador para mantenerse cualificado en la sociedad del conocimiento con el propósito de promover la educación para todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa UNAD, Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Estamos en televisión a través de la señal institucional, el canal Zoom y por supuesto el canal UNAD. Es un gusto acompañarles en esta nueva oportunidad en donde seguiremos tratando un tema que es de mucha actualidad y que tiene que ver con la formación de docentes, de profesores en Colombia, bajo la modalidad de la educación a distancia y particularmente bajo la metodología virtual. Es por ello que nos acompañan dos personas que indudablemente representan mucho para el sector de la educación en Colombia. En primer lugar, la doctora Olga Ramírez. Ella es doctorada en educación, en cultura, máster en orientación y asesora educativa y al mismo tiempo pues es la decana de la Facultad de Educación de la Fundación del Área Andina y presidente del capítulo Centro de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación, ASCOFADE. Bienvenida, doctora Olga. Gracias, doctor Leal. Bueno, esperamos compartir también hoy con el doctor Alex Barreto. Él es docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, especialista en educación, cultura y política, licenciado en etnoeducación de esta universidad, una persona que ha vivido todo el proceso formativo correspondiente y hoy es maestrante en el programa de antropología. Iniciemos entonces. Uno de los temas centrales con los cuales hemos venido abordando este análisis tiene que ver con la calidad de la formación de los docentes bajo la modalidad de educación a distancia y también en el escenario de la virtualidad. Digamos que allí es donde está el mayor cuestionamiento y tal vez la mayor objeción que pueda tener el Ministerio de Educación para proponer que esta no sea la modalidad con la cual se formen los docentes en Colombia. ¿Cuál es la postura de ustedes desde ASCOFADE, doctora Olga, en este sentido? ASCOFADE, como Asociación Colombiana de Facultades de Educación, ha venido adelantando un trabajo muy serio frente a la formación inicial de docentes y en consecuencia a lo establecido por el Ministerio de Educación, la formación de docentes se puede dar en estrategia metodológica presencial, distancia y virtual. Así lo recogen los decretos que hasta el momento están vigentes y en consecuencia pues apunta hacia ese ejercicio. Por otro lado, también responde… O sea, la normatividad que hay hoy deja un piso claro, suficiente sólido, para que cualquiera de estas opciones puedan estar desarrollándose en la formación de licenciados en Colombia. Es correcto. Entonces, eso lo ha considerado ACESAT, que es la Asociación Colombiana de Universidades con Programas a Distancia, lo ha planteado claramente y existe la normatividad en ese sentido. Entonces, creo que hasta el momento la educación virtual responde a los requerimientos de ley establecidos por el Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que quiere hacer el Ministerio con este proyecto de norma, no sé si es ley, decreto, que quiere impulsar dejando de lado la educación a distancia y virtual? El Ministerio de Educación está planteando la necesidad de que la formación de los licenciados sea una formación que responda a los estándares de calidad de orden nacional y de orden internacional.
En ese sentido, considera que la educación de los licenciados debe ser una educación presencial, por cuanto garantiza sobre todo el tema de la práctica, una interacción con el escenario académico de los estudiantes, una interacción del maestro con los niños para orientarlos en esa formación. Ese es el espíritu que en este momento pues, se está planteando. Doctor Alex, y usted en ese escenario, siendo formado bajo la modalidad educativa, ¿qué tendría que decir? ¿Su calidad como profesional es cuestionable? No, sin lugar a dudas, puedo estar totalmente seguro de la calidad con la cual he sido formado como profesional. Creo que de cierta manera es un tanto injusto apuntarle a la calidad exclusivamente en torno a la modalidad, porque pues todos sabemos que la calidad, los aspectos de calidad son multisituados, tienen que ver muchos factores implicados. Entonces creo yo que de alguna manera me parece muy positivo que se dé ahora este foco de atención hacia la educación, pero creo que debe hacerse una discusión amplia, porque muchas de las personas que nos hemos formado como licenciados, que hoy somos parte integral de muchos proyectos en el país, precisamente tenemos mucho que dar en torno a este tipo de discusiones, ¿sí? Creo que hoy en día esto es un tema de inclusión también. Ajá. Muchas personas, si entendemos la formación docente como un arte, hay mucho talento de muchas personas que es necesario capturar con propuestas que sean flexibles, que permitan otras formas y otros medios para aprender. Y creo que la modalidad a distancia virtual, es una de esos tipos de propuestas. Muy bien. Hay unos escenarios estadísticos que nos llaman muchísimo la atención. El 82% de los docentes en Colombia se forman en escenarios presenciales. El 18% en escenarios a distancia. ¿Por qué decir que se está afectando la calidad de la formación si la mayoría de los licenciados de este país han salido de programas convencionales? ¿Qué hay allí? ¿Por qué se quiere redevolver las peras con las manzanas? Yo creo que un poco la información que toma el Ministerio del ESPADIES, del SNIES, del número de graduados, dónde están ubicados esos graduados, los resultados de las pruebas Saber Pro, en general, yo creo que en todas las áreas del conocimiento no hemos obtenido los mejores resultados. En educación eso parece ser que se está mirando de una manera como preguntándose, y entonces ¿qué están formando las facultades? Pero yo creo que las estadísticas por las estadísticas no darían las razones reales de esos resultados. Y ese no sería el único camino para determinar si los maestros que se forman en modalidad X o en modalidad Y son los responsables de eso. De hecho, creo que los resultados que en este momento están vigentes no corresponden en su gran mayoría a los programas virtuales. También la pregunta sería, ¿qué pasa con los presenciales? Lo estamos preguntando. Digamos que el cuestionamiento de la calidad es genérico, ¿cierto? Es correcto. Es toda la población de resultados aplicados a licenciados en las pruebas Saber Pro determinan que hay baja calidad en esos estándares que están preestablecidos en ese tipo de pruebas. Entonces, siendo así, el tema es mucho más de fondo para la formación de licenciados en Colombia, no importa la modalidad. ¿Usted cómo lo ve, doctor Alex? Pues claro, yo pienso que, digamos, tenemos una línea, un ciclo interminable en el cual la mayoría de docentes, porque lo demuestran las estadísticas, han sido formados en entornos presenciales. Los estudios en pedagogía y en educación pues han señalado que básicamente eso es un legado de las instituciones, ¿sí? Que buscaban encerrar a las personas, ¿no? Y todavía no hemos podido vencer este tipo de concepción de la educación en torno a un lugar físico presencial. Entonces, la mayoría de docentes que hoy están formando a nuestros jóvenes son docentes formados presencialmente y constantemente se está repitiendo este círculo. De alguna manera,
lo que proponemos los docentes formados en entornos virtuales y a distancia es de alguna manera romper ese paradigma. Hay que entender que hoy en día los muchachos no son los mismos de antes. Pareciera como si a veces no tuviéramos en cuenta eso, que existe una serie de currículo oculto digital, ¿sí? Hoy en día los muchachos saben mucho más cosas de lo que aprenden en un aula. Y saben más que los docentes en muchos casos. Sí, y lo que sucede es que no se están formando sobre a los docentes. el uso de estas tecnologías, claro está. No se están formando a los docentes para que puedan incorporar este tipo de prácticas. O sea, lo que tendremos que pensarnos hoy es si realmente hay un cuestionamiento de la calidad de la educación, tenemos que pensar en las formas en que podamos cambiar los paradigmas, ¿sí? Cambiar los paradigmas, y esos paradigmas influyen en las prácticas educativas que tradicionalmente siempre se están haciendo desde muchos años de la misma forma. Vamos a darle paso a una primera pausa institucional y al regreso continuamos hablando sobre estos escenarios que ustedes están planteando, particularmente en torno a ese nuevo escenario pedagógico en el cual deben estar sumergidos tanto los programas presenciales como los programas en formación a distancia y virtual, que desarrollemos las instituciones que hoy promovemos la formación de licenciados en Colombia. No olvidemos, la educación es una sola. Lo que cambian son los modos de desarrollarla. Entonces, desde esa perspectiva, pues sí vale la pena que referenciemos que el problema es mucho más de fondo y que afecta no solamente el escenario de la formación en educación a distancia de licenciados, sino también el escenario de la educación presencial, donde están las mayorías de la formación en Colombia de este tipo de profesionales. No olviden dejarnos sus comentarios en el correo institucionaleducacion.desarrollo@unad.edu.co o escribirnos en este momento al Twitter @universidadunad y dejarnos esos comentarios. Ya regresamos. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Continuamos con nuestro panel institucional UNAD, Educación y Desarrollo. Hoy hablando sobre la problemática de la formación de docentes en Colombia. Es claro, doctora Olga, que el plano general del cuestionamiento es la formación de los docentes, no la modalidad con la que se están formando. Es correcto. ¿Cuáles serían, a su manera de ver, los problemas estructurales que hoy se tienen en la formación de docentes en Colombia? Bueno, yo creo que primero que todo las facultades de educación tienen que tener muy claro que hay unos elementos fundamentales en la formación de educadores. Uno de ellos tiene que ver con el desempeño y la creación de las competencias pedagógicas que debe tener ese nuevo licenciado. Otro tema tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes y la evaluación del desempeño, que eso tiene que ver con, que en este momento creo que es un tema muy coyuntural. Lo otro tiene que ver con esos ejes transversales de la formación que hacen parte de la vida institucional y que tiene que ver con temas como la inclusión, como el género, como la convivencia, como la nueva ciudadanía, que eso tiene que estar allí en ese marco de formación y que creo que un poco Ascofade junto con la Secretaría de Educación del Distrito en este momento ha venido desarrollando unos encuentros alrededor de esos temas que, si bien es cierto, no solamente deben ser parte de un currículo de formación de licenciados, también tienen que ser parte del escenario de la discusión de todos aquellos entes que tienen que ver con la formación de los licenciados. Llámense las secretarías de educación, llámense los grandes empleadores que tienen que también pensarse esos otros asuntos y finalmente el niño, ¿cierto? Ese niño millennium que viene con otras disposiciones, con otras actitudes frente al conocimiento, a la relación con el otro, a la creación de su propia subjetividad, que tiene un encuentro mucho más natural con las tecnologías de la información y de la comunicación y en donde interpela
al docente, ¿cierto? Yo creo que usted es una de las voces más autorizadas para decirnos hoy en esos análisis, inclusive en esas investigaciones que han hecho ustedes en Ascofade, si realmente los currículos que hoy tienen las facultades de educación para formar a los licenciados se ajustan a estos elementos que usted está planteando. Porque fíjese que está determinando un punto de partida y es las competencias no son consistentes y coherentes con la realidad que estamos viviendo. ¿Qué hay allí? ¿Habría que cuestionar de punto de partida la estructura de esos currículos? Yo creo que es una oportunidad que tenemos las facultades de educación de entrar a revisar realmente si nuestros currículos, si nuestras intencionalidades formativas están respondiendo a esos escenarios nuevos que tienen ahora el ejercicio de la docencia. La pregunta es, ¿cuál es el nuevo ciudadano que queremos formar? ¿Cierto? Creo que también es, y el maestro, qué tan comprometido está con esa formación del nuevo ciudadano. Entonces creo que este es un momento importante para la educación, que este movimiento nos ha permitido mirarnos, encontrarnos, analizarnos y quizá encontrar unos escenarios en donde discutamos cuáles son los verdaderos componentes y que esa discusión tiene que estar también vinculada con el ministerio, con las secretarías de educación, con todos los actores. Esto no tiene que ser una discusión aislada y no tiene que ser una discusión de bandos, tiene que ser un diálogo en donde nos acerquemos y en donde digamos, bueno, yo le estoy apuntando a esto, pero ¿qué nos falta? ¿Cómo nos podemos complementar? La movilidad local tiene que darse, no hablemos de la movilidad internacional, que es a lo que también debería incluirse. Por supuesto, pero tenemos que tener esos escenarios en donde mis estudiantes puedan ir a tu universidad y encuentren esos escenarios diferentes que les permita ampliar esa perspectiva de discusión y de debate. Muy bien, doctor Alex, esa brecha, usted que la representa claramente, entre el deber ser de un docente que se plantea en un escenario de currículo y el ser actual, ¿dónde la lee usted? ¿Dónde están esas grandes diferencias entre ese docente que se está formando y ese docente que necesita el país para acoplarse a todos estos escenarios de desafío que plantean, por ejemplo, las nuevas tecnologías? Yo creo que, digamos, uno de los principales elementos que podría darnos luces para explicar esta brecha es lo que tiene que ver en torno a la creatividad y la innovación de los docentes. Nosotros vemos que hoy en día es uno de los problemas que mayor afrenta la pedagogía en sí misma, precisamente porque pues, los docentes han perdido o no han desarrollado esa capacidad para generar nuevas propuestas in situ. Porque a diferencia de las profesiones técnicas, la profesión docente es una profesión práctica, es un trabajo con otros seres humanos que son impredecibles, que presentan retos. Yo, por ejemplo, me he especializado en el campo de la lengua de señas de los sordos y la antropología de los sordos, y en investigaciones que he realizado en contextos educativos con sordos, muchos docentes dicen, no sé qué hacer porque no me formaron para esto. Y la pregunta que surge ahí es que a uno no lo forman para un problema específico, porque no es posible determinar todos los problemas y desafíos que pueden surgir hoy en día y ni siquiera sabemos cuáles van a haber en un futuro. Hoy sabemos que la tecnología representa un reto bastante, pero de aquí a 10 o 20 años pueden ser muchas más cosas. Entonces creo yo que el tema de la creatividad y la innovación tiene mucho peso y no se está tratando apropiadamente en los currículos. Hay unas preguntas claves que no nos hemos hecho, digamos que en profundidad, todo el colectivo de colombianos. Usted decía ahora una de ellas. La primera es, ¿qué país queremos ser? ¿Qué sociedad queremos tener? ¿Qué tipo de ciudadano queremos influir para que realmente se comporte como tal, se comporte como una buena persona, pero al mismo tiempo sea una condición fundamental que estos niños y estos jóvenes encuentren esperanza desde el primer día que llegan a las aulas? A veces lo que se siembra son desesperanzas. ¿Qué podríamos pensar nosotros de este nuevo maestro como orientador, como facilitador, como motivador de los proyectos de vida, que ayude también a reducir esas brechas de exclusión histórica
que han tenido buena parte de los niños y los jóvenes de Colombia. ¿Qué hay allí, doctora Olga? Primero que todo, una gran actitud de servicio. Sensibilidad. Sensibilidad social ante todo. Un maestro comprometido consigo mismo y su proyecto de vida. Así es. Con su proyecto profesional, Así que debe es. ser parte de su proyecto de vida, pero también con un proyecto de nación, que creo Correcto. que si armonizamos esos tres elementos, él podrá desarrollar un ejercicio pedagógico consciente, con intencionalidad, con significado, y que haga de ese ejercicio docente un escenario de investigación permanente. Es decir, que las preguntas de sus estudiantes le permitan ser un analizador de su práctica pedagógica. Yo creo que uno no podría decir la presencial, la distancia o la virtual es la mejor. Es el escenario de práctica allá con los estudiantes el que le va a permitir a él desarrollar la estrategia pedagógica pertinente para desarrollar lo mejor de esos niños y niñas y jóvenes que están bajo su cuidado. Correcto. Su relación con la disciplina, con el conocimiento, un maestro inquieto, un maestro que sea un investigador de su propio saber disciplinar también, porque si no, entonces pues nos quedaríamos en la parte de lo sensible. Claro. Y dónde está la construcción del conocimiento. Total. Entonces creo que requerimos una persona que quiera su profesión. Muy bien. Televidentes, vamos a ir a una nueva pausa institucional. Al regreso continuaremos con este interesante análisis que nos proponen hoy nuestros dos invitados, y recuerde dejarnos sus comentarios en el correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y en nuestra cuenta de Twitter @Universidad UNAD. Esperamos esos comentarios. Ya regresamos. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Venimos hablando en el día de hoy sobre la formación de docentes en Colombia. Tal vez de las cosas que podríamos ir revisando es la importancia del estatus que debe tener el docente, el maestro, el profesor de la escuela, del colegio, el docente universitario. Y es un estatus de reconocimiento de la sociedad, para que allí pues entonces podamos tener un punto de apalancamiento, de respetabilidad y de reconocimiento por el ejercicio de esta profesión. ¿Qué necesitaríamos para ello, doctora Olga? Yo creo que vamos a necesitar varias cosas. Uno, que las personas que están cursando programas de licenciaturas, programas de educación, deseen cursarlos. Es decir, que esto no siga siendo el escampadero, entre comillas, mientras hago otra cosa, sino que realmente sea una profesión deseada y buscada, que a ellas, y en eso creo que el Ministerio está haciéndolo bien, lleguen los mejores. Está impulsando estrategias para que ellos, motivar que los estudiantes puedan llegar a esta profesión. Pero para que lleguen ellos, pues deben sentir ese reconocimiento de la sociedad, su pago, su bienestar, su prestancia social que le permita seguir desarrollándose profesionalmente. Esa sería como una de las condiciones. Claro. Me parece que otro componente tiene que ver con los escenarios laborales, con las condiciones de la institución educativa. Creo que ahí habría que pensar socialmente si realmente las instituciones educativas son las mejores para que nuestros niños se desarrollen. Recordemos, y lo señalaba Alex hace un momento, que hay escenarios deprivados culturalmente, en donde los niños no tienen acceso a muchas cosas que la cultura les permitiría desarrollar su potencial cognitivo, claro, su potencial físico. Entonces, miremos si realmente las instituciones educativas cuentan con escenarios deportivos, con escenarios artísticos, con esos otros componentes que hacen parte de la formación integral de los niños y las niñas. Entonces, ahí tendríamos otro ejercicio. La formación permanente y la formación posgradual de los maestros es fundamental. Es decir, que ellos cada vez se vayan, no solamente por un tema económico, sino también por un tema de su propio
propio desarrollo profesional. Que haya un deseo de cualificación permanente. Es fundamental, o sea, el maestro, y creo que es una de las bondades de nuestra profesión, tiene que estar permanentemente actualizado, tiene que mirar las tendencias mundiales, hacia dónde va, porque es ahí donde está el desarrollo de los países. Entonces creo que esa formación posgradual, sea presencial, sea a distancia, sea virtual, es fundamental, debe ser un compañero permanente. El maestro es un pensador de su disciplina, es un pensador de su formación, es como lo llamaba Gramsci, es intelectual orgánico que le va a permitir avisorar, ¿sí?, cuáles son las tendencias de desarrollo del país para poder eso desarrollarlo con los niños y niñas que tiene bajo sus cargos. Yo creo que hoy hay una serie de elementos muy importantes que están contribuyendo al análisis para dejar de lado el hecho de plantear que la educación a distancia es la que influye en la mala calidad de la formación de los docentes. Estamos partiendo del precepto de que la educación es una sola y que no importa la modalidad presencial o la modalidad a distancia o virtual por la cual ellos se formen. Lo importante es que queden muy claros los escenarios de esa ruta formativa en donde la condición humana, la condición disciplinar, la condición en términos de competencias para el uso de tecnologías de la información y la comunicación, la posibilidad de conectar la educación con la realidad local, nacional y global, estén siempre al alcance de aquellos que desarrollan una formación y luego un ejercicio profesional como docentes, que es necesario que la sociedad los reconozca, les dé el estatus que merecen, que las condiciones de su salario, de su seguridad y de su bienestar estén aseguradas per se, y que el fomento de la educación en Colombia se dirija hacia el reconocimiento de preguntas claves, como qué sociedad queremos ser, qué tipo de ciudadano queremos tener, y de esta manera articular esos procesos formativos de los docentes en Colombia para que nuestro país realmente cumpla el propósito de desarrollarse en escenarios de paz, de productividad, de equidad y de inclusión. La educación es la mejor herramienta para hacerlo. Muchas gracias a nuestros invitados hoy por participar en este programa. Muchas gracias a ustedes, queridos televidentes, por su compañía una vez más en este ejercicio de reflexión que hacen nuestro panel institucional. Los esperamos para una próxima misión. Hasta pronto.